Martín Trujillo, Martín Trujillo, coordinador pedagógico. coordinador pedagógico. ¿Sí? Que además las TIC de novedoso no tiene nada. Ya no hablamos de TIC, nosotros ya no estamos Porque hablando si tú hablas, de por ejemplo, de TIC. tecnologías de la información, desde los incas teníamos Tecnología de la todo el manejo de la información. información, ¿sí? Si tú hablas de tecnologías de la comunicación, entonces desde que existe el hombre ha habido comunicación, ha habido redes sociales. Las redes sociales son las interacciones que hacen las comunidades, eso es una red social. Entonces en ese aspecto las TIC no son nada novedoso. Lo que sí es novedoso es que las formas tecnológicas con las cuales se maneja la comunicación y la información, que ahora ya no solamente nos quedamos en la información, antes estábamos hablando de, digamos, recursos en los cuales te transmitían y te pasaban mucha información, ahora ya no, ahora ya buscamos que hayan interfaces para que el usuario sea el que plantee, incluso que él sea el que agregue sus contenidos, que él sea el que proponga. Ya las interfaces están hechas para que haya unos ambientes altamente virtuales. ¿Es la web 3.0? Sí. Claro, es web 3.0. De la web 1 nosotros estamos en web 3.0. Además, si tú te das cuenta, ya ahora tú en un celular encuentras un montón de aplicaciones que uno dice, caray. Sí. Es más, si tú tienes un sistema Android que es cualquier celular, tú entras y descargas una aplicación que te puede enseñar un idioma diferente al español. Entonces tú le das el idioma, lo pones y él te va empezando a enseñar todas las palabras. Entonces, y vas tú aprendiendo y después entonces incluso tienes hasta salones de diálogo y todo. O sea, esas cosas ya tú las consigues en cualquier celular, en cualquier tablet. Si tú entras a Google Web Chrome, en Google encuentras toda una serie de herramientas educativas que tú ya las bajas y tú como estudiante le cargas los contenidos y les dejas en la web. Entonces ya ahora, ya la idea no es que el estudiante encuentra información a través de la web como se pensaba antes. Sí. O ahí era la enciclopedia, entonces todo el mundo iba a la Wikipedia y consultaba todo. Sí. No, ahora es el estudiante o las personas construyen y le aportan a la web. Es una cosa más interesante. Claro, por eso es que nosotros hablamos de TAC, ¿sí? De tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, ¿sí? Porque ya no es gestionar información, es gestionar el conocimiento, ¿sí? Nosotros lo que ponemos son ambientes de aprendizaje para que él Claro, vaya se hacia podría ellos. decir entonces que antes de las TIC en el sistema educativo, pues la universidad era una fuente que divulgaba el conocimiento. Ahora Que no, lo crea. divulgaba y lo desarrollaba. lo desarrollaba, ahora Sí, no. pues. Es que Ahora, antes no se pensaba la web como un desarrollador de conocimiento. Entonces, ahora como sí se desarrolla el conocimiento del estudiante, entonces las competencias que por ejemplo se buscan ahora es que el estudiante no sepa leer, porque la mayoría de gente ya sabe leer. Es, por ejemplo, que la persona que entra a la web sepa encontrar información, sepa qué hacer con ella y sepa cómo conectarla a otras cosas para que los demás entonces también puedan tener esa conexión. Pero por eso ahora no se habla solamente de una red social, se habla de web sináptica, por ejemplo, se habla de la web semántica, ¿sí? Se habla de la web ubicua, se hablan de otra serie de webs que están en desarrollo y que ya se han potenciado muchísimo y justamente para el desarrollo del aprendizaje y del conocimiento, ¿sí? Y en términos de pedagogía, nosotros no hablamos de conductismo, de constructivismo y de cognitivismo, ¿sí? Nosotros hablamos en este momento, por ejemplo, de conectivismo, que es la nueva teoría que se está poniendo en juego. Hablamos del rol actor, ¿sí? De redes, que es el gestor de redes. Ya no hablamos solamente de la andragogía, sino de la egagogía, que es uno mismo, cómo uno mismo aprende. Entonces ya que esta es una cuestión que sí vuelca un poco el aprendizaje, porque antes se hablaba de pedagogía, ¿cierto? Andragogía, entonces es cómo una persona le enseña al otro a aprender. Ahora el secreto es cómo yo mismo voy aprendiendo. Entonces, y es otra dinámica del aprendizaje completamente diferente, porque y además que empieza a adquirir una cosa bien interesante y es, a ti nadie te puede enseñar, tú eres el que aprende. Y tienes diferentes formas de aprender. Que el profesor sea un mediador de tu aprendizaje es diferente. Entonces ya aquí cambia el concepto del docente es el que sabe. Aquí construimos conocimiento de manera colectiva. El docente es el que le ayuda al estudiante, va mancomunado con él. Porque es que ahora ya el estudiante no es el que dice,
cierto profe, ¿no? Y el estudiante llega, no, es que yo averigué en internet esto y esto y esto y esto, y me encontré esto. Entonces ya uno dice, no, si el docente no está en ese punto, pues va a tener un choque muy fuerte con el estudiante, porque no le va, en vez de ser una persona que lo potencialice, va a ser una persona que lo frene. El docente va a frenar al estudiante. Sí. ¿Sí? Cuando tú llegas y, no, es que yo quiero que veamos tal cosa, y el estudiante le dice, no, es que yo ya vi 3 videos, ya vi 4 documentales sobre esa vaina, ya averigüé tal cosa. Entonces, si el docente no está en ese nivel, pues es cuando el estudiante, ¿cierto? Y ahora surgen cosas bien a ver interesantes. Que el profesor está quedando. Claro, y fíjate que desde la educación, la perspectiva que hay hacia el futuro es que justamente cuando hablamos de hibridación es lo que Martín sabe, más lo que tú sabes, más lo que yo sé, desde una mirada y unos contextos diferentes, ponemos esas ideas, ¿cierto? Y a partir de esas creamos otras. Hoy por hoy, la mayoría de los docentes tienen 2 y 3 carreras, entonces es facilito que la física se vaya con la fotografía, se vaya con el cine, y ahí estamos hablando de otras realidades de hibridación, Sí. y esa es la forma como estamos desarrollando, ¿cierto?, esas tecnologías. Entonces, digamos, el papel del comunicador es fundamental, no solamente porque tiene un lenguaje para comunicar, sino porque se tiene que repensar en su proceso de comunicación cognitivo, pedagógico, interdisciplinar. Antes trabajaba la disciplina sola, hoy en día no, hoy es un equipo. Mira, aquí estamos pedagogos, aquí hay ingenieros, aquí hay diseñadores, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el equipo es mayor y no hablamos desde una sola mirada, de un solo lenguaje. Ahí está ingeniería, ahí está el diseño, ¿sí? Y lo otro que cambia mucho es que antes se pensaba que el docente y la universidad eran los dueños de los conocimientos. Ahora no. Sí, ahora decir, no, es que vamos a ver algo sobre ecuaciones diferenciales. ¿Cuántas páginas encuentra usted sobre ecuaciones diferenciales? Con ejercicios mejores incluso que los que tiene el docente. Entonces, en ese aspecto, ya no somos los dueños de los contenidos. Sí. Ya no somos los dueños de los conocimientos. Entonces, ¿qué somos? Porque igual el papel del docente tiene que continuar. Sí. No es que tú digas, bueno, ya no hay docente, entonces ya, y no se puede, porque no se podría llegar al punto, todavía no hemos llegado a ese punto de decir, bueno, entonces pongámosle un holograma a los alumnos estudiantes en clase y con ese holograma ellos aprenden. ¿Por qué? Porque todavía no hay una cuestión que es bien interesante, que es la interacción, que es el desarrollo de la inteligencia humana. Eso todavía no lo hay y va a ser muy complicado que lo haya. Ya hay software y ya hay una web semántica que te ayuda a mirar los significados que tienes, entonces de acuerdo a los significados te vamos ayudando a tus búsquedas. Pero todavía no hay que yo pudiera poner el holograma y que el holograma me respondiera mis dudas. Ah, ok, sí, claro. Pero es ¿Sí? que además, digamos Ok. que parte del proceso cognitivo y metacognitivo justamente se da en eso, que se da en equipo, de la forma en que socializamos, ¿sí? En la forma en que socializamos y compartimos con otros, de esa manera se genera conocimiento y se construye nuevo conocimiento. Claro, Si tú entonces- solo has metido como una abeja, pues no, como una avestruz no. Entonces Lo cambia. construyes cuando estás con otros. Sí. Y cambia ya la licencia, o sea, ya no es el derecho intelectual o la propiedad intelectual del autor, sino es el Creative Commons, entonces la creación Son común. común. Entonces, ¿cómo en esa creación común pueden las personas ir agregándole más y más? Entonces, básicamente, se podría decir que empieza a funcionar mucho el principio de la wiki, que Sí. es, hay una serie de conocimientos, le agrego más, le agrego más, le agrego más, le agrego más, y entonces ya se vuelve un conocimiento mucho más grande. Lo que sí empieza a volverse un poco peligroso y es donde la acción docente sí tiene que mirarse mucho es, bueno, uno, estamos trabajando mucho microaprendizaje, ¿ves? Ya ahora la twitteratura, ¿cómo le llamo? La twitteratura. La twitteratura, que es la literatura del Twitter, Sí. ya se volvió muy importante. Entonces, usted en un Twitter empieza a encontrar contenidos, microcontenidos, así, ta. Sí. Pero el problema que empiezan a tener los estudiantes es, si yo le boto microcontenido, fantástico. Pero si yo le boto todo, El contexto se pierde. se pierde. Sí. Entonces empieza el tipo de decir, bueno, no, pero profe, es que aquí hablaba de tal cosita y aquí hablaba de tal otra, pero ¿de qué hablaba todo? No, pues de todo no encuentro muy bien de qué se habla, porque es que a mí mi pensamiento le gusta es pensar con textos chiquitos, con cosas cortitas. No estoy acostumbrado a ver un todo y eso afecta mucho la concepción del estudiante ante el mundo. Se vuelve muy micro la Sí. cosa.
Y de todos modos el macro tiene que mantenerse porque cuando tú te centras en el micro pierdes la visión general. Entonces, en ese aspecto, ahí sí hay una tarea interesante para los docentes. ¿Qué otro tipo de tarea interesante hay para los docentes? Es, bueno, resulta que acontece que usted ya hoy ve un juego, ¿cierto? Como, digamos, usted entra a Xbox y entonces ve el Project Natal de Xbox, que pues así se llamó en un principio, ahora tiene otro nombre. Y entonces el ¿cómo se llama? Moment, que es de movimiento, una cosa así. No sé si lo conoces, que es una plataforma donde tú le pones un identificador de movimiento y entonces tú ya no necesitas controles porque tú vas jugando con el juego. Sí. En unas animaciones increíbles. Es que allí ¿Cierto? juegan dos Entonces, cosas desde lo pedagógico. Por un lado, que es la pedagogía lúdica, que los seres humanos con naturaleza somos homo ludens, ¿sí? Y apropiamos de esa manera. O sea, cognitivamente apropiamos más desde la lúdica. ¿Por qué? Porque es que implica todo el cuerpo y el aprendizaje implica todo el cuerpo. Y la inteligencia, acuérdate que no solamente desde un punto de vista de lo racional, sino que está también lo emocional y todos los sentidos juegan en el proceso de aprendizaje. Entonces está la inteligencia emocional, está el juego, ¿cierto? Pero también está el reto cognitivo que tienes para establecer relaciones entre una imagen, un objeto, un proceso, un procedimiento y una aplicación, por ejemplo. claro, y lo otro que empieza a jugar también mucho es la experiencia. Es que sucede. Usted puede tener todo un simulador para manejar carros. Y sabe cómo se mete el cambio, cómo se mira el retrovisor, todo. Usted en un juego casi que aprende, pero vaya a meterse a una calle a manejar un carro. Entonces, en ese aspecto también hay que llevar al estudiante no solamente de la simulación, a que llegue a un punto real. Porque si no, entonces él se va a volver, es una persona muy experta en un computador, pero no se desenvuelve en la vida real. Y eso, por ejemplo, Como sujeto, de manera comunicativa, del trabajo en equipo. Digamos que hay una serie de competencias que no solamente son las cognitivas o las profesionales, están las sociales, que son muy importantes. Porque tú, por ejemplo, como comunicador, no te vas a relacionar solamente en el mundo de los comunicadores, te vas a relacionar con equipos de profesionales, ¿cierto? Y la competencia comunicativa, el trabajo en equipo, la competencia tecnológica, la competencia investigativa, juegan papeles fundamentales en tu desarrollo profesional. Sí. Claro, por ejemplo, si tú ves ahorita los chicos jóvenes, estoy hablando jóvenes, hablo de 16 a 20 años, ellos en Facebook se desenvuelven de una manera fantástica. Pero míralos tú en un aula de clase. ¿Y ustedes qué piensan? Y no hablan. Y no hablan entre ellos, tienen al amigo al lado y lo tienen tienen dos Twitter. puestos acá Con y el está Twitter. con el Chatberry diciéndole vainas, pero no se las dice. Entonces, No se miran a los ojos, ahí hay no una se falencia comunican, comunicativa no se comunican. que el aprendizaje O sea, tiene que abordar. la comunicación no es solamente a través de ese texto. Entonces, ese tipo de cosas tienen que empezarse a abordar porque si no va a haber una enajenación del ser humano impresionante. Y esa enajenación del ser humano sí podría ser muy peligrosa tanto para la sociedad como para el individuo. Imagínate. Ya le hicieron un daño a la historia cuando en educación nos mandaron las especializaciones, es decir, todo cortadito, cuando ya perdimos el contexto. Eso ya fue un daño grande porque entonces el estudiante se para y dice, ¿para dónde es que es? ¿Y por qué me ponen a mí matemáticas? ¿Y por qué me ponen micro? ¿Y por qué me ponen macro? Si yo solamente voy a estudiar, por ejemplo, comunicación. Es que resulta que usted tiene que mirar el mundo, porque usted establece como profesional comunicación, interacción con el mundo, ¿sí? Sí. Entonces, si cada vez vamos parcelando, pues te quedas con ¿qué? Con la palabra clave y el significado y el significante qué y el contexto qué. Sí. Entonces, básicamente el definirlo por TAC tiene una cuestión bien interesante porque ya no es solamente dar información y comunicar, es generar aprendizaje. Y generar aprendizaje es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Porque es que tú solamente puedes decir que conoces algo cuando eres capaz o de elaborarlo, o de hacerlo, o de pensarlo. Si no, es muy complicado. Entonces, en ese aspecto, ya, la tecnología no es solamente darte información, porque la información no te da aprendizaje. Señor Martín, muchas gracias. No, a ti.